La Iglesia tiene un propósito, es glorificar a Dios en todas las cosas. Y dentro de la forma en la que glorificamos a Dios, dentro del ámbito del cuerpo de Cristo, lo hemos visto por medio de la alabanza, lo hemos visto por medio del trato mutuo unos a otros. Esta tarde vamos a comenzar cómo glorificamos a Dios en el uso de nuestros dones. Y en primer lugar empecemos por definir estos dones. Un don espiritual es una capacidad sobrenatural del Espíritu Santo dada soberanamente por Dios para su uso en el contexto de la Iglesia. Ese sería un resumen o una definición acerca de qué son los dones espirituales. Básicamente nos centraremos en 3 palabras griegas que el Espíritu Santo inspiró para hablar acerca de los dones. La primera es neumáticon. Suena como eso. Y sabemos lo que es un neumático, ¿no? Está en nuestra mente lo que tiene la rueda de los coches de goma, que está lleno normalmente ¿de qué? De aire, y eso es lo que está hablando. Esto es lo que significa la palabra neumáticon, algo del Espíritu Santo o concerniente al Espíritu Santo. Está enfatizando la fuente de la bendición. Cuando se usa esta palabra neumáticon, está enfatizando una bendición que proviene del Espíritu Santo. Aquello que proviene del Espíritu Santo o que es espiritual como una característica que está controlado o que ha sido provisto por el Espíritu Santo. Aparece 26 veces en el Nuevo Testamento y vamos a verlo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12 aparece esta palabra concerniente a los dones y dice ahí en el versículo 1. 1 Corintios 12, versículo 1. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Y esa palabra, dones espirituales, en el original en griego es neumáticon. A eso se refiere. En cuanto a lo espiritual o lo provisto por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo habla acerca de una enseñanza la cual los creyentes no debemos ser ignorantes acerca de esto. Y es lo que vamos a estar estudiando a partir de hoy. También aparece en esta misma carta, 1 Corintios capítulo 2. Mira ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Dice desde el 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. ¿Cuándo hemos recibido el espíritu que viene de Dios? ¿Cuándo? Cuando hemos nacido de nuevo. En ese mismo instante hemos sido salvados y en ese mismo momento hemos sido sellados y somos templo del Espíritu Santo. Sin duda en Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre un grupo y la iglesia, la esposa de Cristo, nace en ese momento. Pero cuando aquí habla Pablo, porque no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, es en el momento de la conversión de cada persona. No en global todos y esperamos que en una reunión el Espíritu Santo venga y llene este lugar o llene a los que estamos aquí. Eso no es bíblico, ese tipo de expectativa, de enseñanza o de lenguaje. El Espíritu Santo viene al pecador cuando nace de nuevo, pasa de muerte a vida y el Espíritu Santo es quien obra ese milagro y el Espíritu Santo viene a morar permanentemente en cada creyente en el momento que ha sido salvado. Y ahora dice, ¿para qué ha venido el Espíritu Santo? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Así que el Espíritu Santo nos muestra en su ministerio lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Aquí el énfasis es una bendición gratis, significa que es una bendición que no es pago de ningún mérito. No se refiere tanto a que no cuesta dinero, sino que no se merecía cuando la hemos recibido. Y mira lo que dice el versículo 13. De lo cual también hablamos, y estas son las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Pablo dice, de esas cosas también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y ahí cuando habla de palabras espirituales, utiliza esa palabra neumático. Es decir, las palabras que provienen del Espíritu Santo. Así que cuando se habla de dones
Una de las palabras que debemos observar es esta palabra, neumaticón, lo que proviene del Espíritu, la bendición del Espíritu, lo que concierne al Espíritu, lo que es usado y provisto por el Espíritu. Pero debes poner una nota ahí, porque no siempre esta palabra se refiere a una capacidad espiritual para un ministerio. No siempre esa bendición es un don para el ministerio, para ejercerlo en el ministerio, sino una bendición que Dios nos da como creyentes, una bendición espiritual de gracia provisto por el Espíritu Santo a los creyentes. La segunda palabra que debemos tener en cuenta acerca de cómo el Espíritu Santo ha inspirado esta enseñanza es la palabra charisma o carisma. ¿Qué significa charisma? La palabra charisma tiene que ver con gracia, así que es un regalo de gracia. Lo que enfatiza ya no es que es un regalo del Espíritu Santo, no es el origen, sino aquello que lo provee, o la razón por la que se provee, y es un regalo de gracia. Enfatiza que la causa de la bendición está en la gracia soberana de Dios, que provee ese regalo de manera desmerecida. Por ejemplo, se refiere a una capacidad dotada por gracia de Dios para ser usada para su gloria y para la bendición de otros. Aparece 17 veces en el Nuevo Testamento. Una de ellas está aquí en 1 Corintios, capítulo 12 también. Es uno de los capítulos fundamentales acerca de los dones espirituales. Y dice ahí en el versículo 4. Y dice ahí, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y esa palabra dones no es la misma que en el versículo 1, dones espirituales, sino que en el versículo 1 se refiere a bendiciones provistas por el Espíritu Santo. En el versículo 4 se refiere a dones dados por gracia, regalos dados por gracia. Y dice, pero el Espíritu es el mismo, se refiere a que esos dones han venido por el Espíritu Santo, pero la palabra charisma enfatiza un regalo de gracia, un regalo de gracia. Por ejemplo, en Romanos 12 también, Romanos 12. Y ahí en Romanos 12, ahí sí en el versículo 6, aparece de nuevo también esta palabra, charisma. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe, y así continuamente. Lo que vemos ahí en el versículo 6 es que tenemos dones diferentes, o habiendo recibido dones diferentes. Se refiere a un regalo de gracia y se enfatiza con la siguiente frase, según la gracia que nos ha sido dada. Es conforme a la gracia soberana que Dios nos ha dado. Y puedes apuntar 1 Pedro 4:10. La tercera palabra es dorea o doma. Son dos palabras diferentes, pero que tienen la misma raíz, dorea o doma. ¿Qué es dorea? Bueno, provienen estas dos palabras de la misma raíz, como decía, que significa dar, conceder. Enfatizan el sentido gratuito del regalo. Enfatizan que es un regalo gratuito. Solo aparece en el uso de los dones o en referencia a los dones en Efesios capítulo 4. Mira conmigo Efesios capítulo 4. Después lo veremos con más detenimiento, pero ahí en Efesios 4, versículo 7, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esa palabra don de Cristo es la palabra doma, regalo, y versículo 8. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esa es de nuevo esa palabra de dio regalos a los hombres. Y continúa versículo 9, esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles. Y este es el don que se refiere. Estos dones, estos regalos, es el darle a algunas personas el ser apóstoles, el ser profeta, el ser evangelista, pastores y maestros. Así que de nuevo ahí se nos muestra esta capacidad que Dios le ha dado a algunos hombres para ejercer un ministerio espiritual de bendición para la iglesia. En este texto quiero aclarar algo. Aquí el uso de esta palabra no se refiere a que los dones son las personas.
Y a veces se ha enseñado de esta forma, que estas personas son los regalos que Dios le ha dado a la iglesia. Algunas personas no dicen o no enseñan que aquí se esté hablando de dones espirituales, sino que se está hablando de regalos que Dios ha dado a la iglesia. Pero observa lo que dice el texto, de nuevo conmigo, especialmente en el versículo 11. Después de haber hablado que Cristo dio dones conforme a la medida del don de Cristo y dio dones a los hombres, regalos a los hombres, ahora se refiere en el versículo 11, y Él dio a algunos el ser apóstoles. Ahí se está refiriendo, Él le dio a algunos hombres, el don, la capacidad, el regalo de ser apóstoles. No se refiere específicamente a los hombres como regalos, sino la capacidad espiritual dada a esos hombres para ejercer ese ministerio. La capacidad espiritual dada a esos hombres para ejercer el ministerio. Él les dio el regalo de ser apóstoles. Les dio el regalo de ser profetas. Les dio el regalo de ser evangelistas. Les dio el regalo de ser pastores y maestros. Capacidad y bendición dada por Dios gratuitamente por medio de Cristo para beneficio de la iglesia, sin duda. Versículo 12. ¿A fin de qué? De que esos hombres, en el ejercicio de sus dones, capaciten a los santos. Estos son todos los creyentes. Capaciten por medio de su ministerio espiritual dado por Dios, capacite a los santos para que los santos realicen la obra del ministerio. ¿Observa? ¿Quién realiza la obra del ministerio? ¿Qué dice ahí? Los santos son capacitados por medio del ministerio que algunos hombres tienen, capacita, edifica, fortalece, da capacidad a los santos para que los santos realicen la obra del ministerio. Y esa obra del ministerio tiene un propósito. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que la obra del ministerio no la realizan los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores maestros. Ellos sí ejercen un ministerio. Ellos simplemente están cumpliendo con el regalo que Dios les ha dado para capacitar a los santos. Entonces, cada santo, cada creyente es capacitado por Dios para llevar a cabo la obra del ministerio para que todos seamos edificados. Esa es la obra de hacer discípulos. Pablo lo usa también en Efesios 3:7. Míralo ahí en Efesios 3:7. Efesios capítulo 3, versículo 7. Del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia. ¿Ves ahí esa palabra don? Fue el regalo de la gracia de Dios. Efesios 3:7. Pablo fue hecho ministro de ese evangelio a los gentiles como un regalo de la gracia gratuita de Dios. Entonces, fue una bendición, un regalo para Pablo, que Dios le diera ese regalo de ejercer el ministerio, pero también implica la eficacia del poder de Dios. Porque mira lo que dice el versículo 7. Del cual fui hecho ministro de ese evangelio, dice Pablo, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido, se me ha dado por gracia, se me ha dado como un regalo, pero observa que enfatiza, según la eficacia de su poder. Así que no es que Dios vio a Pablo y dijo, este es un filón, este hay que aprovecharlo para mi iglesia. Así que su potencial lo vamos a aprovechar en la iglesia. No, eso no fue lo que pasó. A Pablo y al resto de los hermanos que hemos recibido a cada uno de nosotros en la iglesia un ministerio para realizar, ha sido por gracia, un regalo. Y lo realizamos en el poder de ¿quién? En el poder de aquel que nos lo dio, en el poder de Dios, en dependencia de Él. Por eso glorificamos a Dios cuando ponemos prioridad también en el uso de nuestros dones espirituales. El Espíritu Santo es presentado en otros pasajes como este regalo. Por ejemplo, Hechos capítulo 2. Vamos a ver 3 pasajes en Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo es un regalo de gracia. Un regalo que Dios ha dado. Y Dios ha dado este regalo del Espíritu Santo no a algunos creyentes, sino a todos los creyentes, como hemos enfatizado antes. Mira en Hechos capítulo 2, versículo 38. Desde el versículo 37 dice, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto no es una capacidad para ejercer un ministerio. Aquí lo que se está diciendo es que se nos está diciendo que todos los pecadores que se arrepientan, que confiesen a Cristo como Señor y Salvador y se bautizan en ese momento histórico, porque ese no es un principio aplicable al resto de creyentes, sino a los primeros creyentes. El bautismo era un inicio como miembro de la iglesia en el comienzo, pero la conversión es el momento en el que somos bautizados por el Espíritu Santo y no en el bautismo de agua. El bautismo de agua no es cuando el Espíritu Santo viene. Pero aquí, en este momento del comienzo de la iglesia, esto era una señal de arrepentimiento. Un verdadero arrepentido se bautiza y se identifica como discípulo de Cristo para el perdón de sus pecados y reciben el don, el regalo de gracia del Espíritu Santo. Mira en el capítulo 10, versículo 45. Este es el segundo texto, capítulo 10, versículo 45. Y dice desde el versículo 44, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados. ¿Por qué? Porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Y esta era la señal de la obra de salvación en los gentiles. Había sucedido con los judíos. Los judíos pensaban que solamente era para judíos, pero el evangelio, el misterio del evangelio, la salvación no era solo para los judíos, sino también para todas las naciones. Los gentiles estaban incluidos. Y era necesario que se manifestara de una manera concreta y especial que también ellos formaban parte de la iglesia con las mismas bendiciones espirituales por la misma gracia de Dios. Entonces ellos se quedaron asombrados. ¿Por qué? Porque recibieron el don del Espíritu Santo siendo gentiles. Pues les oían hablar en lengua y exaltar a Dios. Eso fue la manifestación externa que en ese momento certificaba que era verdaderamente el Espíritu Santo quien les dio la salvación. Y a día de hoy esas manifestaciones no son necesarias para certificar tal obra del Espíritu Santo. Y el capítulo 11 de Hechos, versículo 17. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Y esto es dentro del conflicto que Pedro tuvo que defender, el hecho de que los gentiles también habían sido hechos partes de la iglesia. Y muchos negaban que esto fuera posible, sino que defendían o enseñaban que solo los judíos podían ser parte de la iglesia. Así que los que eran gentiles, para ser parte de la iglesia, algunos enseñaban que deberían hacerse judíos. Y entonces Pedro está diciendo ahí que él no puede estorbar a Dios porque Dios les ha dado el don que también nos ha dado a nosotros. Así que somos iguales. Se acabó las diferencias. Ya no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni gentil. Todos en Cristo tenemos el mismo don y la misma bendición recibida por gracia. Así que hemos visto esas tres palabras: neumáticón, algo usado por el Espíritu Santo o concerniente a lo espiritual; carisma, un regalo de gracia; y dorea o doma, de nuevo también un regalo gratuito. Ahora, el origen de los dones espirituales. El origen de los dones espirituales. Por ejemplo, en primer lugar, el origen de los dones espirituales es por la gracia de Dios. Eso ya lo hemos dicho, ¿verdad? Romanos 12, versículo 6 dice: pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada. Así que los dones que hemos recibido provienen de la gracia de Dios, ¿verdad? Así que un don espiritual no es un mérito personal. No es nada personal por el que tú debas sentirte orgulloso, sino más bien sentirte orgulloso de Dios, que es el que lo hace realidad, pero no de ti, porque es un regalo de la gracia de Dios. También el don, por supuesto, es dado por Dios, ha sido dado por Él. Efesios 4, versículo 11, y Él dio a algunos el ser apóstoles. Ahí se refiere a Cristo, Él es el que dio esos dones, pero también se refiere al Espíritu Santo. En otros textos
Se refiere al Padre, la oportunidad también de estas bendiciones, así que el Trino Dios es el que da los dones. En tercer lugar, es conforme a la voluntad de Dios. Esto es en el sentido de cómo Él los da soberanamente. ¿Recuerda la definición arriba? Un don espiritual es una capacidad sobrenatural del Espíritu Santo dada soberanamente por Dios. Esa palabra soberanamente es que Él la da según a quién quiere y qué quiere darle. Es la voluntad de Dios que da los dones. No es uno el que desea ciertos dones concretos, y ese era el problema en Corinto, ¿verdad? Algunos querían unos dones concretos y menospreciaban a otros que tenían otros dones. Pensaban que ciertos dones eran mejores que otros y entonces ellos buscaban su propia gloria queriendo desear esos dones. Por eso está ahí 1 Corintios 12, ese capítulo. Pero dice ahí en el versículo 11, por eso dice Pablo ahí, 1 Corintios 12, versículo 11, pero todas estas cosas, y estas cosas se refiere a los dones espirituales, todo lo que se ha dicho desde el versículo 8 en adelante, y estas capacidades de milagro, de dones de sanidad, de palabra de conocimiento y sabiduría, todas estas cosas las hace uno, versículo 11, y el mismo Espíritu distribuyendo individualmente a cada uno, ¿qué dice ahí al final? Según la voluntad de Él. Así que si Dios te ha dado un don, ha sido porque Él ha tenido la voluntad soberana de darte ese don. ¿Y por qué? Pues porque ese es el propósito de Dios para tu vida, en el cuerpo. Pero si yo no soy oreja, no soy del cuerpo. Dice más adelante. Y porque no soy mano, no soy del cuerpo. Y entonces empezamos a preferir ciertos dones. Y Pablo les dice, el don que Dios te ha dado, o los dones que Dios te ha dado, los ha dado Él individualmente según su voluntad. En cuarto lugar, dice que Él lo ha dado a todos los creyentes. Lo ha dado a todos los creyentes. Mira ese versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo, ¿qué dice? Individualmente. ¿Qué continúa diciendo? ¿A cada quién? A cada uno que es miembro de la iglesia. A cada uno de los creyentes. Así que todos los creyentes han recibido individualmente un don de Dios como Él ha querido. Por ejemplo, también ahí en el versículo 7, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Y cuando dice ahí cada uno, se refiere a cada uno de los creyentes. Cada uno de los creyentes. Todos los creyentes tenemos un don dado por Dios. Ninguno puede decir, yo no tengo un don. Dios no me ha dado un don espiritual. No es verdad. La Biblia dice que Él le ha dado a cada uno un don gratuitamente, según su voluntad. La cuestión es si estamos creciendo en el conocimiento de la enseñanza de la palabra de Dios acerca de los dones y si estamos orando, deseando poner en práctica el don que Dios nos ha dado para su gloria. Entonces, todos los creyentes tenemos un don espiritual. ¿Cómo el Señor ha dado estos dones? Lo ha dado también, el origen de estos dones ha sido con el propósito para el cual hemos sido salvados. Hemos sido salvados con un propósito. Y uno de ellos, como hemos leído, para la gloria de Dios, tiene que ver con el uso de los dones. Dios te ha salvado para capacitarte, para vivir para su gloria y presentar tu vida como sacrificio vivo. Mira lo que dice ahí, Romanos capítulo 12, versículo 1. Por consiguiente, ¿qué significa ahí en el versículo 1 por consiguiente? Como consecuencia de lo leído anteriormente, entonces ahora viene una aplicación, una consecuencia de lo anterior. Es más, de lo anterior no es solamente el versículo anterior, de lo anterior es los 11 capítulos anteriores. Porque aquí Pablo en el capítulo 11 termina una parte de su carta y ahora empieza un capítulo nuevo. Es decir, no escribió ahí capítulo 12, porque él no escribió por capítulo y versículo. Pero él sí ahora empezaba una parte nueva en su carta y esa parte venía como consecuencia de todo lo anterior. Y desde el capítulo 1 hasta el 11, ¿de qué se habla? Sobre todo se habla de la doctrina de la salvación. ¿Por qué, cómo y cuándo y de qué forma Dios nos ha salvado? Así que como consecuencia de la salvación que hemos recibido, ¿de acuerdo?
como consecuencia de la salvación. Así que tú has sido salvado y la consecuencia que eso trae a tu vida, ¿cuál es? ¿Qué dice el versículo 1? Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que si habéis sido salvados de esta forma como habéis sido salvados, y lo acabamos de leer en todos los 11 primeros capítulos, entonces ahora os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos. Es decir, no es solamente una salvación espiritual, afecta a tu vida, afecta a lo que hagas con tu cuerpo, afecta con tu tiempo, afecta a las cosas que decides hacer y decides no hacer. Presenta tu cuerpo como un sacrificio voluntario, ya no un sacrificio atado en un altar, un sacrificio vivo en el altar voluntariamente. Entrega tu vida. Y esto en el resto del capítulo se muestra en diferentes ejercicios de los dones. Diferentes ejercicios de los dones. Por ejemplo, el versículo 6. Dice ahí, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Así que los dones están dentro de la forma en la que tú entregas tu cuerpo en sacrificio. El don es una forma de adoración a Dios. Usar los dones que Dios te da es la razón por la que Dios te salvó, para que vivas para su gloria en el uso de los dones espirituales. Y por eso dice ahí en el siguiente punto, como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. El sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, esto es el uso de los dones en nuestras vidas. Además, es por medio de la renovación de nuestra mente que vamos creciendo en este sacrificio. Dice en el versículo 2, Romanos 12, 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Así que no podemos presentarnos como sacrificio vivo. No podemos usar los dones espirituales con la misma mente que teníamos antes de ser salvos. Nuestra mente debe ser transformada. No debemos adaptar nuestra manera de ministrar o de servir en la iglesia a la forma en la que lo hacíamos antes en el mundo. No nos adaptemos al mundo en la forma en la que servimos, sino que por medio de la renovación de nuestra mente seamos transformados. ¿Cómo se renueva tu mente? ¿Cómo es que se renueva tu mente? Siendo expuesto a la palabra de Dios, siendo expuesto a la verdad de Dios, a la manera de pensar de Dios. Y entonces te das cuenta que hay cosas en la Escritura que es diferente a lo que yo haría, como yo pensaría. Entonces necesitamos la renovación de nuestra mente para que nuestra adoración personal, nuestro servicio a Dios, el uso de nuestros dones sea para su gloria. Y mirad ahí los tres últimos, la provisión del Espíritu Santo. Ya lo hemos leído en otros versículos. En los dones espirituales es una provisión del Espíritu Santo. Es dirigido por el Trino Dios. Míralo ahí en 1 Corintios 12. Hemos leído algunos versículos, pero no el 4, 5 y 6. Mira qué expresión usa Pablo en 1 Corintios 12, 4, 5 y 6 para mostrar que la triunidad, el Dios trino, está involucrado de manera coordinada para el uso de los dones espirituales. Dice el versículo 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, estos son servicios en el uso de los dones, pero el Señor es el mismo. ¿Ese Señor a quién se refiere? Al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y versículo 6, hay diversidad de operaciones, capacidad para operar, pero el mismo Dios es el que hace todas las cosas en todo. Así que el Trino Dios está ahí participando en la capacidad de nuestros dones, en el ministerio, en el ejercicio de los dones y en el poder de realizar esos ministerios. Y terminamos ahí. No son capacidades humanas. Es por aclarar para que nadie piense que, por ejemplo, la habilidad de la música es un don espiritual. No, eso es una capacidad dada por la gracia de Dios general a muchas personas, sean o no sean creyentes. Eso es una habilidad provista por la gracia general de Dios a todas las personas y les da capacidades de realizar ciertas obras. Pero estos dones espirituales no son capacidades humanas. El ser manitas o el que se te dé bien la costura, eso no es una capacidad espiritual, no es un don espiritual. Ahora, puede ser tu don espiritual mezclado con otros dones, como lo vamos a ver,
el servicio, el servir, el cubrir las necesidades de otros. Y usas cualquier forma que Dios te ha dado para servir a otros. Y por ejemplo, una puede ser, si te da bien la costura, pues coses para ayudar a otros. ¿El don espiritual fue la costura? No. El don espiritual es el deseo de servir, ayudar y cubrir la necesidad de otros. Y todo lo que Dios te ha dado de manera general, vas a procurar usarlo para ejercer el don espiritual, que es el de servir. Pero los dones espirituales son capacidades sobrenaturales, que si no te las da el Espíritu Santo, no las tendrías. ¿Vale? Eso es lo que significa un don espiritual. Si no te las da el Espíritu Santo, no las tendrías. Así que es una capacidad sobrenatural y no son habilidades humanas. Y la finalidad de los dones. Veamos la finalidad de los dones. Mira qué dice ahí en primer lugar. Los dones no han sido dados para el beneficio personal del que lo ha recibido. ¿Lo tienes claro? ¿Está bien ahí? ¿Estamos claros? Ahora, eso no significa que tú no te beneficias. Eso no significa que tú no eres bendecido. Claro que sí. Siempre que haces la voluntad de Dios, eres bendecido por hacer su voluntad. Pero no ha sido dado para tu bendición. Ese es un segundo resultado como consecuencia de la obediencia. Pero el propósito de tus dones no son para tu propio beneficio, sino siempre son para beneficio de la iglesia, para beneficio de los demás. En segundo lugar, los dones espirituales no es el propósito de determinar tu nivel espiritual. Es decir, en el momento que Dios te salva, te da un don espiritual o una mezcla de dones espirituales. Pero tu don espiritual no manifiesta tu nivel espiritual. Lo hemos dicho, un don es dado por gracia y eso no significa que es una manifestación de tu capacidad espiritual, de tu superioridad espiritual. Los que Dios les ha dado el ministerio de enseñar la palabra no son superiores al resto de la congregación y por eso tienen ese don espiritual. Así que estos dones no determinan la espiritualidad o la santidad de aquel que lo ha recibido. Y eso es lo que los corintios pensaban. Si yo tengo ciertos dones, eso va a manifestar delante de los demás que yo soy más santo que los demás, soy más espiritual que los demás. Y por supuesto, los dones tienen un ámbito en el que el pecado se manifiesta. Cuando perdemos de vista el propósito, quién lo ha dado, cómo lo ha dado, para qué lo ha dado, y entonces manejamos los dones como una herramienta de nuestra propia vanagloria, ¿verdad? Nuestro propio egoísmo. Y los dones han sido dados para el beneficio de los demás y no determinan nuestra santidad o espiritualidad. Ahora sí que necesitamos crecer en santidad, por supuesto, claro. Lo hemos leído en Romanos 12. Puesto que Dios os ha salvado, por esta cuestión, entonces presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, por medio de la renovación de vuestra mente. Necesitamos eso. Pero no marca ni muestra si somos más santos o menos santos que los demás, los dones que tengamos. Eso no tiene nada que ver. Ahora, lo hemos dicho, el don ha sido dado para el bien común. El don ha sido dado para el bien común. 1 Corintios 12, versículo 7. 1 Corintios 12, versículo 7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Está clarísimo, ¿verdad? Está clarísimo. El don ha sido dado no para tu bien, sino para el bien de los demás. El bien común es para beneficiarnos todos en común, para todos estar beneficiados y ser bendecidos unos por otros. Y lo que hemos dicho, por supuesto, el que lo posee es bendecido a sí mismo por el resultado de su obediencia, pero no es el propósito que Dios te da un don para que tú te beneficies del don, ¿verdad? Y muchas veces a Pablo le decían que estaba predicando el Evangelio para su propio enriquecimiento personal. ¿Y por qué? Pues porque muchos lo utilizan, ¿verdad? Para esto, para enriquecerse personalmente. La razón por la que los dones han sido dados es para la edificación de la iglesia. 1 Corintios 14. 1 Corintios 14. En el 13 le dice, mira, yo os muestro un camino más excelente que el de desear los dones mayores, los mejores dones. Mira, antes de desear los mejores dones, todo lo que haga, hazlo en el amor, ¿verdad? En el capítulo 13. Pero después en el 14 dice,
pero desead los dones espirituales. Procurar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales. Así que no desequilibremos la balanza. Necesitamos amor y menospreciemos los dones. No, dones con amor. Y en el versículo 3 dice ahí, 1 Corintios 14, 3, pero el que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Para edificación. ¿De quién? Edificación, exhortación y consolación de los que escuchan. El versículo 4, el que habla en lengua, en idiomas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. A la iglesia. Mira lo que continúa diciendo ahí en el versículo 12. Así que también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Ese es el énfasis. No que procuréis abundar en ellos. El énfasis es que procuréis abundar en ellos para la edificación. Ese es el énfasis. Procuréis abundar en los dones para la edificación y no para vuestros intereses personales. Versículo 12, ¿verdad? Para la edificación de la iglesia. Señor, yo quiero que tú me muestres, que me ayudes, me des fuerza, me enseñes por tu palabra, purifique mi mente para que los dones que tú me has dado yo pueda ponerlos en práctica para la bendición de mis hermanos. Qué regalo, ¿verdad? Que Dios nos dé esa bendición y seamos bendecidos si estamos buscando la edificación de los demás. No somos bendecidos cuando buscamos nuestra propia bendición. Y por eso aquí el énfasis es procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Y ahí dice también para capacitar y edificar, según Efesios 4:11, ya lo hemos visto, Efesios 4:11, que Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la finalidad, edificar y capacitar a los santos. El propósito de los dones de los pastores y maestros no es alcanzar popularidad y ser más seguidos y ser más admirados. Es una tentación que sucede tanto los que predicamos como los que escuchan la predicación. Pero el propósito por el cual Dios da estos dones es para la edificación y la capacitación de los santos para la obra del ministerio, para hacer crecer en madurez. Mira lo que dice Efesios 4 en los siguientes versículos. Versículo 13 hasta el 16. Hasta que todos lleguemos. ¿A quién se refiere todos lleguemos? Todos los santos. Lo acabo de decir antes. Hasta que todos los santos lleguemos. ¿A qué? A la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. ¿Hemos llegado? No, pues sigamos. Sigamos, es lo que está diciendo. Ese es el propósito. Que lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. No hemos llegado, continuemos. A la condición de un hombre maduro, un hombre desarrollado, un hombre sabio, fuerte. A la medida de la estatura de la plenitud del hombre perfecto, de Cristo nuestro Señor. Esa es la estatura. Ahí es donde debemos llegar y hasta ahí es donde el propósito que los dones han sido dados. Versículo 14, de nuevo, continúa con el propósito. ¿Para qué? ¿Verdad? Continúa enfatizando, para que ya no seamos niños. Y algunos son niños y algunos hemos sido niños, ¿verdad? Bueno, todos hemos sido niños, niñas. Todos hemos tenido esa edad, que éramos fácilmente empujados a otras direcciones. Antiguamente recuerda, ¿verdad?, que a los niños con un caramelito te lo llevaba de calle. Pues eso es lo que está diciendo. Para que dejemos de ser niños ingenuos, que con un caramelito se nos lleva por donde alguien con malas intenciones quiere. Sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Sino que, hablando de la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, y ahí son todos los creyentes, incluidos los evangelistas, pastores y maestros, todos estamos unidos para que a fin de que todos en el mismo cuerpo, estando bien ajustados y unidos por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro,
Es decir, que la oreja escuche, que la mano haga lo suyo, que la boca lo suyo, que cada uno ejerza su función en el cuerpo. El funcionamiento adecuado de cada miembro produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Ese es el propósito por el cual Dios da capacidades espirituales a los creyentes, para hacernos crecer en la madurez a la estatura de Cristo. Y terminamos estos dos, para servir a los hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Según cada uno ha recibido un don espiritual, ahí está esa idea. Cada uno ha recibido, cada creyente ha recibido. Ese es el texto que estaba mal. Si lo queréis cambiar, allí atrás, en el origen de los dones espirituales, dado a todos los creyentes, Primera de Pedro 4:10. No Primera de Pedro 10:1. Primera de Pedro 4:10. Y ahí lo tenemos. Según cada uno ha recibido un don espiritual. Es decir, conforme al don que cada uno ha recibido, es lo que dice. Úselos sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Úselos sirviéndoos en la forma en la que debemos servirlo. Un diaconado, se usa esa palabra ahí, diácono, al servicio de los demás, un mayordomo al servicio de los demás, administrando la multiforme gracia de Dios que Él ha mostrado con cada don diferente. ¿Para qué? Para servir como un mayordomo a los demás. Y terminamos entonces en el versículo 11. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito final? Para la gloria de Dios, ¿verdad? No puede ser de otra manera. Todo acaba ahí. Todo empieza por Él, es por medio de Él y es para Él. Porque mira lo que dice el versículo 11. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga conforme a la fortaleza que Dios da. Así que la dependencia ¿de quién es? De Dios. Y ahora continúa diciendo, y ahí está el propósito, ¿para que qué? ¿Qué dice? Para que en todo, y ahí se refiere en toda la forma en la que el Señor nos ha capacitado de maneras diferentes, para que en todo Dios sea glorificado, es decir, reciba gloria, sea mostrado como el que merece toda la alabanza, mediante Jesucristo. No mediante nosotros, sino mediante Jesucristo, que es por medio de Él que nosotros hemos sido puestos en ese cuerpo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. En el ejercicio de tus dones. Sirve a tus hermanos con el don que Dios te ha dado para glorificar a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos enseña qué bendición tan rica hemos recibido de tu parte. Perdónanos, Señor, cuando pensamos que hemos sido puestos en tu cuerpo para beneficiarnos y no tanto para ser de bendición a otros, Señor. Y queremos rogarte, Padre, que en el estudio de tu palabra, siendo expuesto a tu verdad, nuestra mente se renueve, nuestra mente cambie, sea limpiada, purificada en el poder de tu Espíritu Santo, para que podamos pensar como tú piensas y para que podamos usar la vida que nos has dado para tu gloria. Saber qué capacidad sobrenatural nos has dado para la edificación del resto de nuestros hermanos. Señor, dar gracias por los dones que le has dado a otros hermanos que me bendicen a mí. Señor, darte gloria todos juntos por medio de la dependencia que tenemos de ti, de tu palabra, de Cristo, de tu poder, del poder del Espíritu. Señor, que todos estos dones, Señor, no lo usemos para nuestra gloria y nuestro pecado, Señor, sino para humildemente, humilladamente, con actitud de amor sacrificial, sirvámonos unos a los otros. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.